Fue subsecretario de Hacienda, secretario de Energía, luego secretario de Hacienda en el sexenio de Felipe Calderón. El presidente Peña Nieto lo designó canciller, luego titular de Desarrollo Social y apenas la semana pasada regresó a la Secretaría de Hacienda para reemplazar a Luis Videgaray. Es José Antonio Meade. Hola Viviana, ¿qué tal? Hola Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bueno, y el día de hoy tenemos una entrevista con José Antonio Meade Curibreña. ¿Quién es? Nada más ni nada menos que nuestro nuevo secretario de Hacienda. ¿Qué tal regresar a Hacienda? Pues no te creas, algo de susto, ¿eh? Y nada más a presentar el paquete del presupuesto nuevo. Fíjate que se había dado una circunstancia interesante. La ocasión anterior me tocó llegar a Hacienda después de que se había presentado. Pero un día después. Un día después. Un día después. Y me tocó irme antes de que se presentara el nuevo. Fui en consecuencia el secretario que más tiempo lo fue sin haber presentado paquete. Y ya ahora con esta designación, que le agradezco mucho al presidente, ese pendiente ya lo agotamos. Ya llegamos y presentamos paquete y ahora sí ya podemos decir que la experiencia hacendaria ha sido completa. Bueno, luego hablamos un poco de experiencia de vida, porque aquí te hemos tenido en todos esos cargos, a lo largo de esos cargos, en todos. Que para mí ha sido siempre un gusto y un privilegio. Muchísimas gracias por acompañarnos, José Antonio. A ver, regresemos a lo coyuntural. Tienes un presupuesto, un recorte de 239.700 millones de pesos que le pega a todo mundo. Sí. No, por más que hoy el IMEF y el Consejo Coordinador Empresarial estén pidiendo 50.000 millones de pesos más de recorte, es un recorte enorme porque se suma a los que ya se realizaron este año. Mira, es el recorte más importante que se ha hecho en un presupuesto en la época reciente. Pone de relieve, y es un recorte que está a tono con el contexto difícil que México enfrenta. Dificultades propias del país, dificultades que nos vienen de fuera, pero en medio de esa incertidumbre, lo que nosotros podemos hacer, lo que está en nuestras manos, que es el paquete económico, si desde ahí podemos mandar señales de certidumbre, vamos a ir cuidando bien la economía. Es importante, era importante que lo hiciéramos, el presidente Peña Nieto pone el ejemplo, no hay un solo ramo administrativo, no hay una sola secretaría que no esté aportando con un esfuerzo muy relevante en la propuesta del paquete económico que enviamos a la Cámara. Yo creo que así mandamos la señal a las dos cámaras, la parte de presupuesto solamente a diputados, de que el compromiso es tal que el propio presidente Peña Nieto en su administración, en sus secretarías, en sus programas pone el ejemplo. A ver, hay recortes muy importantes. Pemex tiene un recorte de esos 239.000, 100.000 millones de pesos son de Pemex. Pero mira, si uno se pone a pensar un poco el porqué del recorte, por qué es necesario que México haga este ajuste. De nuevo hay algunos temas que nos vienen de fuera, la incertidumbre de qué vaya a hacer la Reserva Federal con la tasa de interés, si empieza a apretar su política monetaria, si empieza a subir las tasas, cambia el retorno en Estados Unidos y por lo tanto el perfil que tienen las economías emergentes para seguir atrayendo recursos. Ese es un elemento que ahí está. La elección en Estados Unidos es un elemento que ahí está también. Pero uno que está presente en México es que somos un país petrolero, tenemos una empresa petrolera la más importante en Latinoamérica y esa empresa petrolera hoy enfrenta un precio del petróleo mucho menor y una plataforma mucho menor. Y también enfrenta una crisis, Pemex, ¿no? Ese es un poco el punto. País y empresa enfrentan dificultades que se hablan una con la otra. El país que es un país petrolero, el país que depende mucho en su actividad, en sus finanzas públicas del petróleo, hoy tiene una empresa petrolera que está generando una menor plataforma y que está recibiendo por ello un menor precio. Por lo tanto, por las razones que nos vienen de fuera y por las que nos vienen de dentro, era necesario que ajustáramos. Y el ajuste efectivamente gravita desde alguna perspectiva en Pemex, porque Pemex hoy enfrenta un contexto diferente. Pemex, como cualquier otra petrolera, frente al menor precio y frente a la complejidad geológica, tiene sentido que haga el ajuste para reconocer este entorno que le ha venido cambiando y que le ha venido cambiando para hacerlo más difícil. Pero eso de alguna forma se tiene que compensar también, ¿no? Se compensa. Porque se tiene que compensar con inversiones, de alguna forma, porque es el centro de la actividad petrolera del país. Sí. Y se compensa de muchas, y ahí es en donde pone en perspectiva el valor de las reformas. Nosotros siempre pensamos en las reformas para que funcionaran en un entorno de precios diferente. Nos imaginábamos que las reformas nos iban a abrir en un marco de un precio del petróleo elevado, yacimientos en aguas profundas, inversiones y la posibilidad de explorar en algunas de nuestras geologías más complicadas. Hoy, sin embargo, en un momento difícil, es la reforma
la que le permite a Pemex buscar capital, buscar tecnología, buscar aliados y por lo tanto que el recorte que de otra forma habría sido mucho mayor, se puede atenuar jalando actividad económica al sector energético por las vías y los canales que la reforma permite. A ver, Pepe, sería mucho más fácil, por ejemplo, quitarle ese recurso del gobierno a Pemex y que Pemex se busque socios comerciales, aunque sean extranjeros o no, pero para que privados le metan dinero a Pemex y no tenga que ser precisamente el gobierno. Eso es un poco lo que estamos haciendo. O sea, si uno ve lo que se va a invertir en el sector energético, gracias a la reforma ya no depende solamente de Pemex. Esto es, el recorte de 100,000 millones de pesos es lo que Pemex va a dejar de gastar, pero lo que se va a invertir en el sector energético toma en consideración lo que sí va a seguir gastando, más lo que la reforma permita atraer de otros capitales, de otros jugadores nacionales, extranjeros, de otras tecnologías, para seguir activo en un sector muy importante y que tiene visión de largo plazo. Y hoy para Pemex fue un día interesante. Hoy Pemex da dos buenas noticias. Primero, regresa a los mercados, le va bien una colocación de deuda importante, 2.500 millones de dólares, que le permite empezar a distribuir de mejor forma sus vencimientos de deuda en el futuro y además anuncia el descubrimiento de 6 yacimientos de petróleo ultraligero, lo que un poco acredita que esta apuesta de un Pemex que se puede hacer acompañar de otros para su actividad es una apuesta que vale la pena y es una apuesta que paga rendimientos aún, yo diría incluso de manera especial, en este momento muy complicado por el que atraviesa. A ver, son 100,000 pesos, 100,000 millones, ojalá fueran 100,000, ¿no? Sí, 100,000 millones de pesos de recorte en Pemex, pero hay otros 139,000 millones. En estos días, desde que se presentó el presupuesto, desde nuestro amigo Miguel Ángel Mancera hasta muchos otros Nadie sectores estaba han sufrido un golpe muy importante en sus economías. ¿Cómo se puede compensar eso para que, como publicó algún medio extranjero en estos días, no se pasme la economía nacional? Yo tengo la impresión, tengo la certeza de que la economía funciona con distintos motores en diferentes momentos. El gasto público no siempre es la mejor respuesta ni la única para estimular la economía. Si nos paramos hace 6 o 7 años, todo el mundo estaba hablando de políticas contracíclicas. Se había colapsado la demanda agregada global y por lo tanto se pensaba que una buena forma de estimular las economías era por la vía del gasto público. México lo hizo, México lleva haciéndolo ya por algún tiempo y después de haberlo hecho por algún tiempo, hoy toca que el gasto público mande señales de certeza. ¿Y por qué queremos que mande señales de certeza? Porque tenemos reformas estructurales, porque tenemos otros vehículos que hemos venido incorporando para alentar inversión, lo podemos hacer a través de asociaciones público-privadas, lo podemos hacer porque hemos abierto nuevos espacios de la economía para que el sector privado participe y esa mayor participación la vemos en un gran dinamismo de la inversión privada que ha venido compensando el dinamismo que no hemos podido darle a la inversión pública por razón del contexto que estamos enfrentando difícil. Entonces, la actividad económica hoy lo que necesita es certeza. Si nosotros podemos mandarle la señal al mundo de que México tendrá un patrón de deuda sostenible, de que en este paquete económico vamos a dejar de pedir prestado para pagar intereses, eso le va a dar confianza a los inversionistas nacionales y extranjeros, le va a dar confianza a las familias mexicanas de que estamos cuidando nuestra economía, mandando señales de confianza y esa confianza nos va a ayudar en este contexto complicado a seguir detonando inversión y generación de empleos. Está la deuda, como decía Agustín Carstens, en el límite de lo razonable, ¿no? Sí, no hay ahora, que permitir que pase, es una economía que salga fuerte, de ese límite. Es una economía que crece, es una economía sólida, es una economía que inspira confianza, es una economía que está generando empleos, que tiene baja inflación, que tiene baja tasa de interés. Esto no es una economía que esté en terapia intensiva, pero es una economía a la que hoy el doctor ya le dijo que vale la pena que le baje, que ya los niveles que tiene de índice de masa corporal no son los adecuados y que tiene, por lo tanto, que bajarle un poquito al gasto para mantener y para mantenerse en las condiciones que nos gustaría a nosotros que tuviera nuestra economía. ¿Se puede crecer ese 2.5% del que se habla en el paquete económico con estas restricciones, con un petróleo a $42 por barril? Yo te diría, solamente se puede crecer así,
porque cuando uno empieza a desordenarse en sus finanzas públicas, los mercados lo cobran, y lo cobran por la vía de mayores tasas de interés, lo cobran por la vía de expectativas que se deterioran en el crecimiento, se refleja en inflación. Entonces, los ajustes o los hacemos nosotros, por las buenas, de forma ordenada, nosotros decidiendo cuál es el ritmo, o el mercado nos los va a ir imponiendo. Esto es, cuando dices tú si pido prestado o no, pues es una decisión de dos. Y sí, la gente te puede seguir prestando, O sea, pero te va a pedir. Tú puedes pedir, pero el otro decide si te presta. Y en qué condiciones te Claro. presta. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Por ejemplo, sin irnos muy lejos, lo que vemos en economías como la brasileña. Trayectorias parecidas, más o menos la misma vecindad, retos parecidos alrededor de la baja del precio de los commodities, en el caso de ellos agropecuarios, en el caso nuestro petrolero, nosotros empezando a corregir, manteniendo orden, ellos mandando señales más confusas, y si hoy vemos las dos economías, tenemos una economía, la mexicana, con baja inflación, bajas tasas de interés, creciendo y generando empleo. Y vemos en nuestra vecindad una economía en donde se les disparó la inflación, se les colapsó el crecimiento económico, se les disparó todas sus variables. Por lo tanto, lo que más nos conviene hacer a nosotros ahorita para preservar el crecimiento es mantener orden en el gasto. Con un elemento adicional, los motores de la economía mexicana, en algunas ocasiones fue el gasto público, pero hoy es fundamentalmente el consumo privado, la inversión privada y las exportaciones. Si queremos cuidar ese consumo privado, si queremos cuidar las exportaciones y si queremos cuidar a las inversiones, tenemos que dotar a los tres de un marco de certeza. Por lo que hoy toca hacer es ajustar el gasto para no estorbar a esos otros tres motores que nos están funcionando bien. A ver, dicen, te va a tocar defender estos temas en la Cámara de Diputados, en el ámbito del presupuesto, con diputados y senadores en el resto del paquete económico, y hay un punto fundamental que es la ley de ingresos. El PAN dice, la reforma fiscal es un fracaso, hay que reducir el ISR, hay que tomar otros tipos de medidas, reducir distintos impuestos, porque entonces la gente va a consumir más y va a haber más dinero para recaudar. ¿Cómo ves esa propuesta? Mira, yo creo que podemos poner un poquito de distancia para evaluarla. Tenemos ya 3 años de la reforma hacendaria funcionando y podemos ver cuál ha sido el balance que esa reforma nos ha entregado. Vayámonos atrás 4 o 5 años, que alguien nos hubiera dicho que el precio del petróleo se iba a desplomar al 40%, poquito menos, a la tercera parte de lo que estaba en ese momento. Y que hubiéramos tratado de imaginar qué le hubiera pasado. Un momento en el que tú acabas de dejar la Secretaría de Hacienda. Claro. Y si nos paramos entonces, teníamos una economía en donde las finanzas públicas estaban petrolizadas y en donde el petróleo y el sector energético jugaban un papel preponderante. 3 años después, se han generado 2 millones de empleos en lo que va de esta administración. Y es bien interesante cuando lo pongo en perspectiva histórica. Hoy la economía mexicana tiene más o menos 18,5 millones de empleos. 1 de cada 9 tienen menos de 3 años. En los 16 años que lleva el siglo, se han generado 4 millones de empleos, la mitad en los últimos 3 años. A ver, hay sectores, coincidiendo en estos puntos, hay sectores que sí viven y dependen en muy buena medida del apoyo gubernamental. Estamos hablando de los sectores sociales que tú atendiste desde la Sedesol, que dependen de los apoyos, los beneficios que reciben del Estado. Ha habido todo un debate. Platicábamos ahora lo que decía el PAN, lo que dice el PRD, le van a cortar apoyos a esos sectores sociales, a esos programas sociales. ¿Es así o no? No, y déjame un poco puntualizar por qué. Parte del esfuerzo que se está haciendo, decía yo en la parte anterior, estamos cuidando que no se interrumpa ningún proyecto de inversión en curso y estamos cuidando que ningún beneficiario que hoy está en un padrón de gobierno, con cargo a este esfuerzo que estamos haciendo, deje de recibir su apoyo. ¿Qué sí estamos haciendo? Por ejemplo, cae el gasto en el Seguro Popular. ¿Por qué? Porque tenemos 2 millones de empleos adicionales que implican a esos trabajadores más sus beneficiarios, que ahora gravita la atención de su salud en el Instituto Mexicano del Seguro Social y por lo tanto nos libera presión de gasto en el Seguro Popular. Ese esfuerzo entonces de mejor coordinación para que la atención de salud
esté en donde debe de estar, hoy en el IMSS y no en el Seguro Popular, para esos 2 millones de trabajadores que se generaron en estos 3 años, por la vía de mejor coordinación nos permite un recorte que no va a generar impacto en la atención de la salud. No habrán menos medicinas, no habrán menos doctores, habrá una buena coordinación entre las instancias de salud y de la misma forma, si uno revisa los presupuestos de Prospera, del programa de pensiones de adultos mayores, los recursos necesarios para mantener los padrones en sus términos están ahí y están asegurados. ¿Estás dispuesto, si te lo reclaman los partidos o distintos sectores sociales, de ir revisando en esas partidas los recortes, las reasignaciones? Sí, por supuesto, estamos a la mejor disposición de acompañar ese análisis sobre una premisa que es muy importante: nos cambió el entorno. ¿Qué es cierto de lo que estamos haciendo en el paquete? Cuidando la inversión en curso, cuidando los programas con padrones, pero está habiendo un recorte, están habiendo afectaciones. El primer afectado, el gobierno federal, en el alcance de lo que le hubiera gustado hacer. El presidente se pone por delante en este esfuerzo y manda un paquete económico que es un paquete económico responsable, asumiendo en su administración, asumiendo en sus objetivos los recortes que estamos planteando. Nos cambió el contexto, no tenemos la misma capacidad de endeudarnos, no queríamos poner más impuestos para que este ajuste no gravitara sobre familias y sobre empresas. Entonces, si tenemos dados los ingresos, si tenemos dado el límite de lo que podemos endeudarnos y lo fijamos de forma tal que no nos endeudemos para pagar intereses, pues eso implica que el gasto que podemos acomodar es menor. Duele, es difícil, pero esa dificultad se asume en el gobierno y no gravita sobre las familias, no gravita sobre las inversiones en curso y no gravita sobre los programas sociales. A ver, secretario. Sí, perdón. ¿Qué Dicen que el presupuesto es política concentrada. ¿Cómo influye? Todas estas son razones económicas, pero ¿cómo influye todo esto en la política? Viene un 2017, elección en el Estado de México, elección en Nayarit, elección en Coahuila, elección municipal en Veracruz. ¿Tendrá repercusiones políticas? ¿Contempla repercusiones políticas? Yo sé que no es tu tarea de la decisión política. Pero lo que yo que hemos buscado hacer como país es tratar de poner los paquetes económicos por arriba de eso. Llevamos muchos años, porque como país sufrimos cada vez que tuvimos un episodio de crisis, sufrimos cada vez que nuestra estabilidad se puso en riesgo, y llevamos muchos años de mucho trabajo consensado. No ha habido desde 1997 un paquete económico que no sume la voluntad de por lo menos 2 o más partidos políticos. Y cuando se ha necesitado, cuando el país ha sido puesto a prueba, ha habido la voluntad política de poner por encima de cualquier otro interés el cuidado de nuestra estabilidad económica, porque sabemos lo que nos pasa cuando lo perdemos, porque nos acordamos todavía de esos episodios de inflación, de esos episodios en donde el incremento en los precios se tradujo en pobreza, se tradujo en desempleo, se tradujo en recesión, y no queremos regresar ahí. Nosotros estamos seguros que, habiendo estado el presidente en medio de ese contexto político que tú dices, dispuesto a poner el ejemplo, estamos ciertos de que encontraremos igual responsabilidad, igual capacidad de estar a la altura de ese reto en los partidos políticos al tiempo que analicen este paquete económico. A ver, secretario, se espera muchísimo de ti. Finalmente dejaste muy bien la Secretaría de Hacienda en la administración anterior y la gente está esperando ver un cambio y tiene mucha esperanza en que nuestro secretario de Hacienda haga las cosas correctamente para que la economía cada vez vaya mejor. ¿Te va a ser mucho más complicado ahora? Mira, sin duda vamos a entregar una buena economía, una buena conducción económica. Nos cambia el entorno tiene complicaciones, pero de nuevo, si hacemos un poco un ajuste de por qué ha atravesado la economía mexicana en los últimos años, por la crisis económica más profunda de una generación, por la crisis pero vinculada... Eso fue en 2008. Por eso, pero es la misma economía mexicana. O sea, si uno revisa... Es la misma generación económica. Si uno revisa un poco lo que la economía mexicana ha sido capaz, o a lo que ha sido capaz de sobreponerse y de sobreponerse bien, la verdad es que eso nos da mucha claridad de que frente a los retos que hoy tenemos, también habremos de sobreponernos bien. Sí se ve complicado el ambiente, sí nos viene volatilidad de fuera, pero esa volatilidad encuentra una economía mexicana que no ha dejado de crecer. Una economía mexicana que tiene los menores índices de inflación en su historia reciente. Una economía mexicana balanceada,
fuera del sector energético, que está enfrentando retos particulares, en términos generales el crecimiento viene en servicios, en manufacturas, en el sector agropecuario. ¿Turismo? Una economía, turismo, que la verdad es que ha jalado también bastante bien. Entonces, está balanceada en términos de sus fuentes de crecimiento, crece la exportación, crece el consumo privado, crece la inversión privada, crecen los diferentes sectores, hay en términos generales balances y posibilidad de regresar a ellos en todas nuestras cuentas, ninguna cuenta se nos está saliendo de control, pero dado lo que estamos viendo en términos de la complejidad internacional, estamos en un muy buen momento de enderezar el rumbo, de mandar las señales, de corregir algunas de las tendencias que generan preocupación y que queremos cuidar. A ver, nos quedan unos pocos minutos. ¿Cuándo te enteraste que ibas a ser nuevamente secretario de Hacienda? ¿Qué sentiste cuando te dicen pega el salto de la Sedesol, o sea, el salto de distribuir al área de recaudar, cobrar y ver cómo se manejan las finanzas? Me enteré, como sucede en estos procesos, el día previo, y aquí vale la pena hacer dos cosas. Primero, de parte mía, siempre un reconocimiento al secretario Videgaray. Yo creo que condujo una secretaría que aportó no solamente por cuanto a la conducción de la economía se refiere, sino siendo la Secretaría de Hacienda muy transversal. Se ve el trabajo que desde la Secretaría se hizo en abono de muchas reformas estructurales muy importantes. Segundo, los paquetes económicos se van construyendo durante el año. Alguien decía que no había habido sorpresa en el paquete. Qué bueno. Quiere decir que el paquete estaba en línea con los esfuerzos y con lo que los mercados y los analistas estaban esperando, porque en el año se fueron mandando señales, se fueron diciendo cuáles eran las variables económicas que se verían, estarían vigentes el año que entra. Entonces tenemos una secretaría profunda, robusta, experimentada, que permite que uno muy rápidamente se encarrile de vuelta en una secretaría donde yo estuve buena parte de mi vida profesional, donde mi papá estuvo buena parte de su vida y a la que le tengo un enorme cariño y hoy mucho agradecimiento al presidente que me la haya confiado y muy comprometido con entregarle a él y a México buenas cuentas. A ver, hablábamos del 17 hace unos minutos, después del 17 viene el 18, te han citado muchos como un potencial precandidato presidencial. ¿Es más fácil ser precandidato desde Sedesol o desde Hacienda? Mira, yo creo que después de todo lo que hemos platicado, sí, debe de quedar abundantemente claro que la preocupación que hoy tiene el secretario de Hacienda es llegar a mañana. Sí. Y ya luego hemos pasado y así vamos caminando día por día y pasito a pasito. Nos quedan muy pocos minutos, pero no puedo evitar preguntarte, cuando un candidato presidencial dice que el ITAM, una de las escuelas más reconocidas del país, de las mejores universidades privadas reconocidas en todo el mundo, es un centro de la mafia, del poder. Cuando tú estudiaste ahí y buena parte de los economistas de todos los partidos de nivel de calidad contemporáneos han estudiado ahí, ¿qué sientes? Mira, primero, yo me siento profundamente orgulloso de la oportunidad que tuve de estudiar en la UNAM y en el ITAM. En el ITAM conocí a mi esposa, en el ITAM conocí a muchos de mis colaboradores, de mis jefes, a muchos de mis mejores amigos, pero además tengo la convicción profunda, ampliamente acreditable, de que este país no se entiende desde alguna perspectiva, de hecho desde muchas perspectivas, si las aportaciones que ha hecho el ITAM. Es un centro de excelencia. Perdón, no de ahora, de muchos años atrás. Claro. A ver, uno puede trazar casi su genealogía e identificar lo que el ITAM ha venido aportando desde sus primeros egresados, ¿no? Se peleaban por decir si el primer egresado había sido Mancera o Beristain o Petricholi, pero bueno, ha sido un gran semillero de talento, no solamente para el sector público, para el sector privado, en investigación y desarrollo. Si uno ve las generaciones que hoy salen del ITAM, están siendo aceptadas en las mejores del mundo, dando clases en las mejores del mundo, y sí me parece, en términos generales, que cuando alguien no respeta las instituciones y empieza por una de las educativas que ha sido orgullo del país, pues algo anda mal allá en el juicio. Porque además de todo, mantenerte en el ITAM es complicadísimo. Hombre, ¿no? Pero es una gran universidad y yo creo que debemos empezar a construir pues, espacios de reconocimiento de lo que hacemos bien. Y yo creo que no hay nadie, absolutamente nadie, que hoy dude
de que el ITAM ha sido una institución educativa que le ha hecho mucho bien al país, que ha formado generaciones completas de profesionistas que con gran entrega, con gran compromiso, hoy se despliegan en todos los ámbitos de la vida nacional y global. Sí, es más importante construir que destruir, ¿no? Yo creo que sí Lo vale la pena tenemos siempre recordar. Y sobre todo lo que hemos construido bien. Pues sí. José Saludos Antonio, al ITAM. José Antonio, muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas por gracias. acompañarnos.